El primer tema es el lenguaje. Tremendo. Como dice el directorio, en la iglesia estamos acostumbrados a un lenguaje unidireccional. Y esto es todo un tema, sobre todo para los que somos laicos, nuestra participación es prácticamente pasiva, receptiva, solamente contestar. Y en este lenguaje que se propicia es eminentemente oral. Se predica, se enseña, vamos, nos sentamos y escuchamos, vamos a catequesis y escuchamos. Ya lo dijo el Papa Francisco muchas veces, incluso en las celebraciones, las homilías son muy extensas para un auditorio que hoy tiene cada vez menos capacidad de atención y de retención. Las guías de las celebraciones son interminables, redundantes. Sin embargo, en la cultura digital, la comunicación es multidireccional y además convergen lo escrito, las imágenes y los sonidos. Se promueve el trabajo colaborativo. De hecho, hay sitios de internet que promueven el intercambio. Estamos permanentemente compartiendo experiencias, pensamientos, imágenes, palabras. Evidentemente hay un quiebre con nuestra forma y nuestro estilo de comunicación. ¿Les pasa que cuando uno está hablando, por dentro se pregunta si la gente nos está entendiendo? Yo cada vez estoy más convencido que cuando las nuevas generaciones visitan nuestras comunidades, ya sean nuestras celebraciones o nuestras actividades, realizan verdaderos viajes de intercambio. Como aquellos que se van a otro país a estudiar un lenguaje y tienen que ubicarse en otra cultura. Bueno, hoy pasa eso. El Papa San Juan XXIII, en el mensaje en el inicio del Concilio Vaticano II, decía: claro que la doctrina cristiana es cierta e inmutable, pero también debe profundizar y exponer de acuerdo con los métodos que hoy se requieren. Y en el mismo catecismo dice que nosotros no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan. Las fórmulas nos ayudan a acercarnos a ese misterio, pero no son un fin en sí mismo. El lenguaje es un elemento constitutivo de la experiencia humana. Por eso necesitamos, y es apremiante, asumir lenguajes actuales para poder conectarnos, que nos entiendan y también nosotros entender. En este caso, el de esta cultura digital de que estamos hablando, para que la fe se pueda expresar de una manera que le sea más efectiva, más propia. Miremos un punto en común. El directorio para la catequesis nos dice que la catequesis, tiene entre todos los lenguajes uno muy particular, que es el lenguaje narrativo y autobiográfico. Y insisto que es providencial porque en las redes sociales el lenguaje propio de estas es el narrativo. Ahora bien, la narrativa de los adultos es totalmente distinta a la de los adolescentes. La nuestra con respecto a estas nuevas generaciones. Nosotros hasta hace un tiempo atrás teníamos dispositivos claramente diferenciados en nuestros hogares, en el trabajo. Estaba el televisor para la diversión, la radio para las noticias, el periódico. Todo claramente determinado, establecido. Sin embargo, esto se rompió, ya no existe más. Hoy, en cambio, habitamos un mundo de muchas pantallas. Hay pantalla por todos lados. Donde el cambio más profundo no se dio del otro lado, sino de este lado, del nuestro. No solo consumimos, sino que también somos capaces de producir. En algunos lugares se habla de prosumidores, es decir, personas que consumen material, información, datos, pero que a su vez también son capaces de hacerlos. Podemos interactuar, podemos grabar nuestros programas de radio, programas de televisión, podemos transmitir en vivo, podemos poner pausa en una serie y verla cuando nosotros queremos en determinados días y horarios. Evidentemente, la cosa cambió. Y este cambio se da en un montón de factores, desde los canales de televisión, desde las mismas radios, desde los mismos cines, empresas que están cambiando y adaptándose, es decir, cómo nosotros no vamos a también tener que ver si hay aspectos que podamos modificar en pos de facilitar la comunicación de la buena noticia. Como decíamos recién, hay pantallas por todos lados. Una anécdota, en uno de los aeropuertos me encontré con que hasta dentro de los toilettes hay pantallas. El mismo celular, son muy pocas personas quienes hoy apagan el celular. Y el enfoque actual de lo que se produce y de lo que se consume no está puesto tanto en la calidad, sino en las emociones. En la cultura digital predominan básicamente dos emociones: reírse e indignarse. Bueno, ya sabemos cuál plataforma o red social sirve para cada cosa, ¿eh? Hay una dificultad, es decir, ¿cómo vamos a proponer y hablar sobre alguien que no vemos a sujetos que están constantemente viendo estas pantallas? Y por otro lado, otra dificultad, que a su vez es una oportunidad y un desafío, ¿cómo promover la atención
en una cultura que promueve la distracción y que justamente para tomar conciencia de nuestra vida interior, de nuestra espiritualidad, de nuestro espíritu, necesitamos de ese clima de atención, de aflojar un poco, de bajar un cambio, como decimos acá. Y otro rasgo más es que la memoria se torna más líquida, más fluida, menos rígida. La clave no está tanto en retener, en guardar, porque para eso está Google. Sin embargo, la fe requiere de memoria. Ahora volvamos a lo narrativo. Hagamos un ejercicio para descubrir cómo son esas narrativas actuales. Miremos nomás, pensemos y seleccionemos algunos de los youtubers más conocidos o influencers, gamers, streamers, de los que ustedes hoy en este momento estén pensando. ¿Cómo hablan? ¿Qué relatan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo lo hacen? Acá hay un punto interesante en tener en cuenta, ¿no? Se suele clasificar los tutoriales, estos videos, en tres tipos. Primero el descriptivo, que es aquel que explica cómo se hace algo. Por ejemplo, hay un gamer que quiere contar cómo se juega determinado juego. Este tutorial es descriptivo. Hay otro que es el narrativo, se mete en la historia. La persona que está hablando no solo explica cómo jugar, sino que a su vez se adentra en ese mundo, forma parte de él. Y un tercer tipo es el cotidiano. Además de meterse en la historia, va compartiendo su vida, sus anécdotas, lo que le pasa. Está totalmente involucrado. Todos estos estilos son válidos, pero lo que tenemos que prestar atención es cuáles son los que hoy están consumiendo nuestros adolescentes. Muchas veces en la catequesis utilizamos un lenguaje meramente discursivo. Enseñamos cuáles son las bienaventuranzas, cuáles son los mandamientos. Y esto nos puede ayudar a entender las nuevas generaciones a partir no solo de los contenidos, sino cuál es la forma que ellos utilizan para relacionarse, para vincularse. Ahora, sinceramente, esto no es ninguna novedad. Miremos a Dios. Cómo Dios se ha revelado. No solo que ha comunicado una verdad, sino que se ha autocomunicado. Y lo ha hecho a modo humano, con el lenguaje humano. Y el mismo Jesucristo, cuando hablaba con esta autoridad que relatan los evangelios y que permitía que pudiera conectar con sus interlocutores de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera cotidiana, significativa, actual para la época. Por lo tanto, si queremos catequizar en las redes sociales, tendremos que conocer cómo son las narrativas propias de cada red social. Ejemplo, Facebook ha sido pensada, creada para conectar personas, para reencontrarse o encontrarse, para compartir la vida, los sentimientos, decir qué sentimos, qué nos pasa. Instagram ha sido creada en función de mostrar lo bello, lo que consideramos agradable, lo lindo, por eso están y han surgido con filtros. WhatsApp tiene una narrativa propia para conectar a las personas en cuanto a la comunicación y la de crear comunidades. WhatsApp nos ha permitido que lo que antes era costoso, que tenía que hacerse en determinado lugar, en determinado momento. Hoy con una videollamada podemos estar hablando con una persona del otro lado del mundo y podemos estar hablando con varias personas a la vez también. Es decir, cada plataforma tiene su narrativa y a su vez tiene su ritual. Y esto está bueno para que podamos pensar que si uno tiene el deseo y el anhelo de ser esa presencia evangelizadora en la red social, primero detenerse en pensar, bueno, ¿en qué red social? ¿Cuál es su narrativa? ¿Cuál es su ritual, sus prácticas, sus usos, sus finalidades? Insisto, a veces creemos que, ya somos eficaces en las redes sociales porque estamos ahí. Pero el problema sigue estando porque sigo hablando de la misma manera cual si lo hacía en un púlpito o en un salón de clases de catequesis. Y por eso los proyectos fracasan o no tienen el alcance que nosotros hoy deseamos o estimamos. Claro que hay otros factores a tener en cuenta, pero esto es lo que nosotros podemos transformar, esto es lo que está a nuestro alcance para poder cambiar. Lo más fácil en esta reflexión es decir, bueno, a ver, la sociedad está perdida, no les interesa, evidentemente, porque el problema lo tienen ellos. ¿Y qué tal si nosotros vemos qué es lo que sí podemos y que necesitamos cambiar, desaprender, para poder aprender estas nuevas instancias? Veamos cuáles son algunos de los cambios que esta cultura digital está trayendo y que necesitamos también nosotros poder reflexionar en nuestra práctica catequística para saber si estamos en sintonía.